Buen día a todos, espero se encuentren bien. Es un gusto presentar a nuestro equipo de trabajo, Laura Tatiana Garavito, Ana Hernández, Alejandro Pulido y mi persona, Juan Manuel Canro. Vamos a dar inicio con esta presentación con nuestra compañera Ana Hernández. Buen día. En este caso vamos a hablar de lo que es la viscosidad. En este caso la viscosidad es la medida de fricción interna de un fluido. En este caso, entre más viscoso sea el fluido, fluye más lentamente. Un ejemplo es el aceite o la miel. Y entre menos viscoso sea como tal el fluido, fluye más rápido, en este caso el agua. En este caso, los tipos de viscosidad, tenemos la viscosidad dinámica o absoluta, que es como tal la resistencia interna que tiene un fluido al moverse. En este caso, para lo que es la miel, ¿qué tanta fuerza le aplica a una persona? Pues para que ella salga. Entonces, pues mediante la fuerza que le apliquen, ella sale pues más lento o más rápido. En este caso también está la viscosidad cinética, que tiene relación con la viscosidad dinámica y la densidad de fluido. En este caso, el ejemplo pues sería una maicena directamente, que entre más fuerza uno le aplique pues al integrar pues el dedo, pues más difícil será de introducirlo. En ese caso, mientras menos fuerza le aplique uno al dedo, ella fluye más rápido. ¿Por qué existe la viscosidad? La viscosidad surge de la interacción entre moléculas. Entre más grandes sean las moléculas, más viscoso es el fluido. En los líquidos, como tal, en los líquidos, las moléculas están muy juntas, por ende, pues entre las moléculas choquen entre sí más veces, pues mayor viscosidad va a tener el fluido, en este caso la miel. En los gases las moléculas están muy separadas, por ende la viscosidad en los gases es muy poco probable, o sea, es muy lenta, muy rápida. Los factores que afectan la viscosidad, en este caso tenemos la temperatura. Para los líquidos, entre mayor temperatura, pues menor es la viscosidad. En este caso, pues es más, o sea, la miel se desliza más lento mientras esté fría. En este caso, mientras uno calienta como tal la miel, ella fluye más rápido debido a que pues le ponen lo que es la temperatura. En los gases, mayor temperatura, menor viscosidad. En este caso, el aire caliente pues ofrece la resistencia en una resistencia interna que un aire frío, aunque no lo notemos. En este caso, la presión. En los líquidos, los cambios que surgen como tal al momento de aplicarle pues presión en los líquidos, son muy pequeños los cambios que se reflejan. En los gases, la viscosidad ahí crece como es a mayor presión, la viscosidad pues aumenta. En los fluidos newtonianos y los no newtonianos. En este caso, en los fluidos newtonianos, su viscosidad es constante, no depende de la fuerza ni la velocidad del movimiento. En este caso, los ejemplos pues, puede ser el aire, el agua, el aceite ligero o la gasolina. En los fluidos no newtonianos, la viscosidad cambia según la fuerza o el movimiento que se le aplica a esos fluidos. En este caso, los ejemplos pues, más fáciles son los pseudoplásticos. En este caso se vuelven más líquidos al moverse, ejemplo, pues la pintura, la pasta de diente, el champú. Los dilatantes se vuelven más sólidos al golpearlo, en este caso una mezcla de maicena con agua. Los tisópicos se vuelven fluidos con el tiempo al moverlos, ejemplo, pues la mayonesa y el lodo. Los reodopécticos se vuelven más viscosos al agitarse, ejemplo, la tinta impresora. ¿Cómo se mide la viscosidad? En este caso, pues hay diferentes maneras de medir lo que es la viscosidad. En este caso, tenemos el viscositómetro con caída de bola. En este caso, mide el tiempo que tarda una bolita al caer dentro de un fluido. El viscosómetro por copa de Ford. Es una copa como tal con un agujero en la cual se mide el tiempo que tarda en vaciarse, pues el líquido mediante ese agujero. El viscosímetro rotacional es un cilindro que gira dentro del fluido y mide la resistencia del fluido. El reómetro mide la viscosidad y el comportamiento completo del fluido.
Bien, siguiente, Ana, por favor. La calorimetría es el proceso que analiza y estudia la cantidad de calor liberado entre dos cuerpos durante un proceso físico o químico. ¿Esto qué quiere decir? Un cambio de temperatura o de estado. El calor siempre fluye del cuerpo mayor, de mayor temperatura hacia el menor, hasta lograr el equilibrio térmico. La calorimetría permite analizar la transferencia usando instrumentos llamados calorímetros. Un simulador visto en clase es un ejemplo de ello. La calorimetría es importante en la rama de la ingeniería, ya que nos permite analizar y comprender de una mejor manera la reacción de los materiales usados en construcción o hasta el diseño del sistema de ventilación y confort ambiental. Bien, para entender un poco mejor el tema de la calorimetría, voy a exponer uno de los conceptos que son claves. Eh, el calor, el calor es representado con la letra Q. Es la energía transferida de un sistema a otro o de un sistema a sus alrededores, debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que se absorbe o se un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado dicho sistema. Dos o más cuerpos en contacto que se encuentran a distinta temperatura alcanza pasando un tiempo el equilibrio térmico, misma temperatura. Este hecho se conoce como principio cero de la termodinámica. Continuando con los otros conceptos que son fundamentales para entender la calorimetría, el calor se mide principalmente en joules en el sistema internacional. La temperatura, representada con la letra T, es una magnitud física que expresa el grado de frío o de calor de los cuerpos o del ambiente. Mide el grado de agitación térmica de las partículas. Esta propiedad es esencial para determinar la dirección del flujo del calor. Las unidades más usadas en el sistema internacional son grados Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Bien, continuando, el calor específico es la cantidad calorífica de un cuerpo. Es razón de la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo en un proceso cualquiera por su cambio de temperatura correspondiente. Es una forma menos formal, es la energía necesaria para aumentar un grado Kelvin su temperatura. Bien, eh, la fórmula general del calor se representa Q, masa, por calor específico por delta de T, que es la variación de la temperatura. Para esto un ejemplo, el agua destaca por tener un calor específico alto, 1000, 1000 cal sobre gramo por grado Celsius, que lo convierte en un excelente regulador térmico. Bien, ahora para la fórmula general de las mezclas para dos sustancias es ml por cl por tiempo final menos tiempo inicial más masa 2 por calor específico 2 menos, menos 2 y donde la temperatura, donde TF es temperatura final, TI es temperatura inicial y la temperatura TOSI es la final. Si hay más sustancias, se añade una ecuación por cada una. Bien, continuando, las aplicaciones de la calorimetría las que algunas que encontramos es medir calores específicos, determinar el tipo de reacción, control de la temperatura en procesos industriales, medición del metabolismo humano, diseño de motores, refrigeración, determinación de purezas y sustancias, procesos endotérmicos y exotérmicos, y también en la ingeniería ambiental y análisis térmico de los ecosistemas. A continuación, para ello vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, el ejemplo consta de agua fría y agua caliente. Se mezclan 100 gramos de agua a 80 grados centígrados con 200 gramos de agua a 20 grados a 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura llega? Bien, entonces aplicamos la siguiente fórmula. Calor perdido es igual a calor ganado. Entonces, se coge la masa uno por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura final, eso es igual a la masa 2 por el calor específico de la masa 2 la temperatura inicial menos la temperatura final. Resolviendo el calor específico es igual a cero, se cancela. Resolviendo notamos que queda multiplicado
100 por la temperatura final menos la temperatura final. Eso es igual a la masa 2 multiplicado por la temperatura inicial menos la final. Para esto nos da un resultado de un total de 40 grados centígrados. Siguiente. Como ya lo he mencionado, en las aplicaciones de la calorimetría y en las industrias tenemos el diseño de hornos y refrigeradores, producción de alimentos, control de calidad de combustibles. En el campo de la medicina, medición del metabolismo, calorimetría indirecta, regulación térmica en pacientes. En la ingeniería, diseño de motores y transferencia de calor en sistemas térmicos. En la ciencia ambiental, análisis del derretimiento de glaciares, transferencia de calor en océanos y atmósfera. Siguiente. En conclusión, la calorimetría es una herramienta esencial para entender cómo fluye la energía en nuestro entorno, desde un vaso con agua caliente hasta procesos industriales complejos. Mide el calor nos permite controlar, diseñar y optimizar sistemas que afectan nuestra vida diaria. Comprender estos principios es clave en física, química, ingeniería y muchas otras áreas. Muchas gracias por su atención. Siguiente, mi compañera Laura nos va a explicar el siguiente tema. Bueno, pues buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la dilatación térmica. Bueno, principalmente la dilatación térmica es el aumento de las dimensiones en dos cuerpos cuando uno se encuentra expuesto a calor o varios cambios de temperatura, como el congelarlo o calentarlo. Principalmente tenemos dos tipos de dilatación térmica. Como la mayoría de los materiales se expanden al aplicarles calor, o otros materiales hacen el contrario. Entonces, en este caso tenemos dos tipos de dilatación térmica. Principalmente tenemos la dilatación térmica o también conocida como expansión térmica, que es lo más frecuente. Como ya les explicaba, tenemos un material y aplicarle calor, ella aumenta sus dimensiones. Y perdón, expansión térmica negativa es el material que hace totalmente lo contrario. Un ejemplo de ello es si tenemos un alambre, el objeto se alarga y la dilatación es lineal, ya que primordialmente se modifica la longitud. En cambio, al calentar una lámina delgada, lo que aumenta su área superficial, mientras que un objeto tridimensional eleva su volumen. Ya les voy a explicar más adelante, más específico cada uno de ellos. Eh, La dilatación lineal. La dilatación lineal es el cambio de longitud, como ya se les expliqué en el ejercicio anterior. Podemos tomar una varilla, una barra, un alambre, y denotamos delta de temperatura. Esto es directamente proporcional a su temperatura y su fórmula principal es delta de longitud por el alfa, por la longitud, por la delta de temperatura. Ahí pues tenemos la fórmula más clara. También tenemos, bueno, acá pues encontramos, como anteriormente les mostré las fórmulas, acá definimos cada uno de los términos, donde delta L la longitud final, bueno, la longitud inicial, delta de T es la temperatura final menos la temperatura inicial, y el coeficiente de dilatación lineal, que esta es la constante, que es la proporcional, que la llamamos coeficiente de expansión. Los valores para este delta, normalmente para todas las sustancias, su coeficiente y demás, casi siempre está expuesto a 20 grados centígrados. Siempre vamos a tener esta temperatura. Tenemos la dilatación superficial, que es el fenómeno térmico que se produce cuando un cuerpo o un material experimenta un cambio de las dimensiones. Como ya les estaba explicando principalmente, cuando eh, sometemos un material a temperatura, su contorno se va a expandir. Más adelante, acá tenemos un ejemplo. En este caso tomamos el ejemplo de la vida cotidiana cuando tenemos una plancha. Al principio tenemos la temperatura inicial y una área superficial, como lo podemos ver en esta imagen. Cuando esta plancha se calienta, sus dimensiones aumentan.
o sea, todo esto se dilata. ¿Por qué? Porque como se le aplicó temperatura, encontramos un área superficial, que es esta parte, la que les estoy señalando. Entonces, finalmente tendremos una variación de área superficial. Finalmente, esta imagen, la que les estoy señalando, es la dilatación que se produce gracias pues a la temperatura que se le aplicó pues a la plancha. Las fórmulas más comunes para la dilatación superficial donde son estas, donde encontramos delta S, que es variación de superficie, SO, que es superficie inicial, SF, que es superficie final, beta, que es el coeficiente de dilatación superficial, delta ET, que es la variación de temperatura, TO, que es la temperatura inicial, y TF, la temperatura final. Acá encontramos 4 fórmulas, que es para hallar lo más común en la dilatación superficial. La primera fórmula la podemos usar para hallar la variación de la superficie, como en el ejercicio anterior. La segunda, para hallar la superficie inicial menos la superficie inicial. Y por último, tenemos para hallar la superficie final. Si se dan cuenta, tenemos 2 variaciones dependiendo pues de los datos que nos da el ejercicio o el problema que nos estemos encontrando. Acá pues quisimos hacer una pregunta y es si tenemos 2 planchas, una plancha de aluminio y otra de acero, ¿cuál creen ustedes que se dilata más? Si lo calentamos a la misma variación de temperatura, teniendo claramente en cuenta el coeficiente. En este caso, pues se dilataría más el aluminio, ya que esto ocurre porque el aluminio tiene un coeficiente de dilatación térmica más alto que el acero. En otras palabras, el coeficiente de dilatación térmica es un valor que indica la facilidad o no que posee el material para dilatarse. Continuamos y encontramos la dilatación volumétrica, que es la que se presenta con mayor, se nota más en la física, es donde se expande su material en su forma. Acá tenemos pues una imagen ilustrativa a esto, donde resalta su volumen, es decir, sus cuerpos tridimensionales resaltan su capacidad volumétrica. Acá las fórmulas más comunes para la dilatación volumétrica, tenemos los coeficientes o la notación donde delta de B es la variación volumétrica, BO es el volumen inicial, BF el volumen final y que es el coeficiente de dilatación volumétrica, delta de T que es la variación de temperatura, TO que es la temperatura inicial y TF que es la temperatura final. Acá nosotros quisimos ilustrarles un ejercicio, pues que ya lo habíamos hecho en clase, que es, tenemos este problema que es el edificio más alto del mundo, de acuerdo con ciertos estándares arquitectónicos, es el Type 101 en Taiwán, con una altura de 1.671 pies. Suponga que esta altura se midió con un fresco día primaveral, cuando la temperatura era de 15.5 grados centígrados. Este edificio podrá utilizarse como una especie de termómetro gigante en un día caluroso de verano, midiendo con cuidado su altura. Suponga que usted realiza esto y descubre que el tape 101 es 0.471 pies más alto que su altura oficial. Y nos preguntan, ¿cuál es la temperatura? Suponiendo que el edificio está en equilibrio térmico con el aire y que toda su estructura está hecha de acero. ¿Qué hicimos? Tomamos delta DL, que es delta de longitud, que sería igual a longitud inicial por el alfa multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Seguimos, despejamos la ecuación, tenemos el delta de L sobre la longitud inicial por el alfa, y esto nos queda que esto es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Continuamos, como necesitamos hallar la temperatura final, ¿qué hicimos? Seguimos despejando la ecuación donde delta de L, o sea, el delta de longitud, sobre la longitud inicial por el alfa, más la temperatura inicial, es la temperatura final. Acá reemplazamos según los datos dados en el ejercicio y tenemos que la temperatura final es de 38.98 grados centígrados.
Y eso es todo. Muchísimas gracias.